Bueno, pues muchas gracias por este resumen. Ahora ya no es necesario que se compren el libro, ya saben todo el contenido, pero sí destacaré, no tenía previsto, pero dos cosas de esta presentación. Al final, cuando ha hablado la presentadora de esta realidad de las primeras doctoras en Europa, ha hablado de María Gaetana Agnesi, que es doctora en matemáticas, ha hablado de Laura Bassi, doctora en física, y habló también de Elena Cornaro Piscopia, que debía haber sido doctora en teología, pero dijeron filosofía para no. Entonces, estas fueron las primeras. También Juliana Morell, que más tarde pues estudié su figura, pero lo que ahora brevemente les quiero destacar es que Laura Bassi fue la primera doctora en física que sabemos en la historia, y fue doctora en física en una de las universidades, la de Bolonia, italianas. Bien, pues hasta hoy, esto ocurrió en el siglo XVIII, hasta hoy Italia es el país del mundo con más proporción de mujeres en la Facultad de Física, más que en Estados Unidos, más que en la Unión Soviética o la Rusia contemporánea. En cualquier otra localización hay menos mujeres estudiando física, con lo cual esto es a la vez motivo de alegría y motivo de tristeza, que es lo que me ha provocado la escritura de este libro, ¿no? Muchas lágrimas y también mucho gozo. Lágrimas porque, bueno, porque sí, diríamos, el hecho de que Laura Bassi en el siglo XVIII estudiara física aún hoy está teniendo consecuencias. Esto quiere decir que no ha habido mujeres referente de esa fuerza y de esas características en los otros países, e incluso en Italia en las otras disciplinas. Y el motivo de tristeza al escribir el libro era evidentemente pensar que si el doctor de la Iglesia, venerado en Oriente y Occidente, Gregorio de Nacianzo, en el siglo IV, ya podía escribir algo tan sencillo y obvio como que en el tema del adulterio hay una injusticia social y no se tratan igual al varón que a la mujer, su cita literal es: en el tema del adulterio yo observo algo injusto. Si es el varón si es la mujer la que peca contra el varón, le cae encima todo el peso de la ley. Les estoy dando la cita literal. Más si es el varón el que peca contra su esposa, no pasa nada. Esto Gregorio en el siglo IV. Y él continúa y dice: esto yo no lo entiendo. Esto no lo quiere Dios así. Dios ha dicho: honrarás al padre y a la madre. Y no ha establecido esa diferencia. Y continúa Gregorio de Nacianzo. ¿Por qué, pues, existe esta diferencia en nuestro tiempo? Él está hablando del siglo IV. Y su respuesta, que parecería de un grupo contemporáneo feminista, dice: la respuesta es porque las leyes las han hecho los varones. ¿No? Que esto, diríamos, pues parece que sea lo más puntero del grupo feminista contemporáneo. Bueno, en el siglo IV ya está Gregorio de Nacianzo observando eso. Esto nos ayuda a sacarnos de encima esa, diríamos, venda de los ojos que a veces nos ponemos cuando decimos: bueno, tampoco se puede esperar del siglo IV una conciencia feminista. ¿Ah, no? Pues Gregorio lo tenía y no era ni mujer, diríamos, ¿no? Yo creo que, sin hacer anacronismos, y esta es también la constatación del libro, en todas las épocas históricas ha habido personas capaces de darse cuenta de que el problema de la discriminación de las mujeres es algo no querido por Dios y es algo injusto. Y en todas las épocas ha habido personas que pues, han intentado mantener el statu quo. Hasta el día de hoy. Evidentemente que ha habido cambios y cambios profundos y significativos, pero lo que me parece más importante es detectar esta lucha desde el principio e intentar entender por qué esta lucha se produce. Hay algo que el trabajo del libro, que han dicho que era reciente, de hecho no es un libro reciente, pero sí es un libro pues, que aún me piden que haga presentaciones, es un libro del 2007, lo escribí. Entonces, este libro me ayudó a constatar que a lo largo de la historia, aquello que a veces se dice, buscamos una esencia femenina, una esencia masculina, ¿cómo se define la feminidad y la masculinidad en las diferentes culturas y contextos? Bien, por lo que respecta a la época premoderna, observamos, y esto pues constaté con este trabajo del libro, que se definía en la época premoderna. Déjenme hacer una precisión primero. La época premoderna se caracteriza por su teocentrismo, ¿no? Se caracteriza por ser sociedades que en el centro colocan su noción de divinidad, expresada en diferentes culturas de diferentes maneras, pero es una sociedad que da, diríamos, cabida explícita a ese referente que está más allá de lo que el ser humano es capaz de hacer y capaz de controlar. Entonces, esa divinidad creadora del mundo, que lo acompaña, que lo castiga, que lo vela, que está por encima de él, siendo el centro de la sociedad, significa que todo lo que es espiritual o religioso está basculando en la época premoderna alrededor de ese centro teocéntrico o deístico.
En ese contexto de sociedad teocéntrica premoderna, a la mujer se la define, al varón se le define como más espiritual, a la mujer se la define como más natural, más cercana a la tierra, más cercana a aquello que se asocia a la tierra en contraposición con el cielo. Lo espiritual, contrapuesto a lo natural, tiene su correspondiente dicotomía de género con lo masculino más cerca del cielo, del espíritu, de la divinidad, y lo femenino más cerca de la tierra, de los procesos terrenales y por tanto alejado de aquello que constituye el centro de la sociedad premoderna. ¿Sí? Pasamos a la sociedad moderna, ahí hay un cambio radical. Este cambio es precisamente el de pasar del teocentrismo al antropocentrismo. Ahí se intenta sacudir el yugo de ciertas comprensiones de la majestad de Dios para, como serían palabras de la Ilustración, ya adquirir la mayoría de edad de la humanidad. En ese momento en que la humanidad intenta responder por sí misma a los retos de la vida sin recurso a esa divinidad, o como mínimo sin centralizar ese recurso, existe la religión, pero ya no es el centro alrededor del cual bascula todo lo social, en ese momento pasa a considerarse el centro, diríamos, sería la racionalidad, ¿no? Esta modernidad que intenta descubrir la capacidad de razonar, el Renacimiento es como el gran punto de partida de esto. Bien, cuando a nivel social se coloca la racionalidad en el centro, ¿qué ocurre entonces? Que la dicotomía de género pasa a tener otros significantes, se pasa a definir la masculinidad como lo racional y la feminidad como lo irracional o lo sentimental o lo emotivo. E incluso se asocia a lo sentimental, lo emotivo y lo irracional, lo religioso, porque ahora ya no está en el centro de la sociedad. ¿Me explico con esto? Esto fue para mí como interesante observarlo, pero aún observé un paso más, que es que quizá la razón caracteriza a la primera modernidad, porque cuando llegamos a la época romántica, entonces tenemos autores como Herder, por ejemplo, todos los románticos, como poniendo en entredicho esa logos con mayúscula, esa razón universal de Kant y los primeros ilustrados, a la cual debíamos todos acudir espontáneamente si nos sacaban de encima el yugo de la Iglesia, de, diríamos, la monarquía y del ejército. Ahí se constata que la segunda modernidad pasa a colocar, a sustituir esa racionalidad ilustrada por otra cosa, que es la libertad individual. Esa libertad que nos justifica como sujetos, según esa segunda modernidad, y alrededor de la cual, aún en muy buena parte, aunque también indicaré un poco el paso de la posmodernidad contemporánea, pero esta libertad pasa a ser el núcleo alrededor del cual aquello que se le da más prestigio social. Bien, cuando esto ocurre, la dicotomía, el binomio femenino-masculino, también cambia de significante y se asocia al varón, sobre todo a la libertad, y a la mujer a la dependiente, a aquella que tiene menos capacidad de ser libre que el varón. ¿Me he ido explicando con esto? Con lo cual, esto refleja algo que ya las antropólogas Ruth Benedict y Margaret Mead observaron en sus estudios en el siglo XX, y que es lo siguiente. Estas antropólogas tuvieron la suerte, la oportunidad de acceder en Samoa y en Papúa Nueva Guinea, en la Polinesia, a unas culturas que no habían entrado en contacto con lo que llamaríamos pues hoy en día la globalización, ¿no? Esta cultura más generalizada, y sobre todo la cultura europea de la época. Entonces, en estas islas estudiaron el tema de género, ¿no? Cómo se define la feminidad, cómo se define la masculinidad en estas culturas que, como les digo, pues no habían estado en contacto con la cultura dominante en Occidente. Observaron que había diferentes maneras, que no era algo fijo la manera, como por ejemplo había culturas en donde las mujeres no realizaban trabajos fuera de lo que sería el núcleo del hogar, en otras sí lo hacían. Había culturas que consideraban las mujeres no agresivas y otras iban a guerrear las mujeres. Por tanto, en principio, las investigaciones de estas antropólogas parecieron dar fundamento a lo que es conocido como ese apodigma de Simone de Beauvoir, que el género es algo construido culturalmente, puesto que cambia, yo ya les he dicho, ha cambiado en la historia, de esta manera que les indico, y estas antropólogas lo veían cambiar en las culturas que estudiaban. Pero Margaret Mead, que era la más joven, más al final de su vida tuvo el interés especial en destacar algo, que esta lectura del carácter cultural de la definición de feminidad y masculinidad oscurece lo que ella quiso destacar más al final, como les digo, de su vida, y es lo siguiente. De acuerdo, dijo Margaret Mead,
no he encontrado una constante de definitoria de feminidad y masculinidad en las culturas que he estudiado. Pero en ninguna de las culturas que he estudiado está ausente el dimorfismo sexual. Es decir, que hay una constante, según ella, antropológica, que es ese dimorfismo sexual, esa diferenciación de varón y mujer. Lo que ocurre es que el contenido que se le da a esa diferenciación, pues se amolda, diríamos, a las circunstancias o a lo que esa cultura considera fundamental en cada uno de los momentos. ¿Me he explicado con esto? Entonces, esta es, diríamos, una constatación que a mí me ha llevado a desarrollar una propia, diríamos, visión sobre el tema del género, que a mi entender, al menos así lo intento, dialogar y recoger tanto las intuiciones de lo que llamamos feminismo de la igualdad como de lo que llamamos feminismo de la diferencia. ¿Les son familiares estos términos? Bien, pues ambos son feminismos porque ambos tienen conciencia de la problematicidad, del problema de las mujeres, no entendido como que las mujeres son un problema, sino como las mujeres tenemos un problema a causa de las normas y de las restricciones y de, diríamos, la forma de entender a las mujeres predominante en la sociedad. Entonces, esa conciencia existe en todo el abanico del feminismo y no solo es la conciencia, sino es también el compromiso y el trabajo para que eso se supere en aras de una igualdad. Entonces, eso es como lo más básico para definir el feminismo con todas sus variantes. Dentro de esta empresa común de las feministas sí hay como dos polos que evidentemente son mucho más matizados y complejos, pero para avanzar la argumentación pues caracterizo de forma lo máximamente clara como aquellas que en el feminismo y aquellos, ¿no?, los que hablan y trabajan desde el feminismo consideran que esa atribución cultural al género es lo que le define y no hay nada más que lo cultural, con lo cual diríamos el trabajo va a ser deconstruir esa cultura que intenta colocar etiquetas esencialistas en la atribución de género. ¿Para qué? Para que cada mujer, para que cada persona, en este caso cada mujer, pueda definirse a sí misma como Dios le dé a entender, o su naturaleza o su inspiración interior, ¿no? De manera que vayamos a construir juntos un mundo donde haya espacio para que la individualidad de cada uno se defina de la forma más original posible, sin que tengamos que tener como referentes esos horizontes de género, feminidad o masculinidad, ¿no? Esto así sintéticamente. Este feminismo de la igualdad tiene matriz sobre todo anglosajona y domina hasta hoy en día en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. No es la única propuesta feminista, tenemos el llamado feminismo de la diferencia que considera que esa subordinación, esa jerarquización entre lo femenino y lo masculino, esa atribución de aquello que es valorado socialmente, como les he indicado con mi análisis, a lo masculino, lo que se valora socialmente se atribuye a lo masculino, y aquello que no se valora, aquello que queda alterizado, ¿no?, como el otro, aquello que queda subordinado o más periférico, se atribuye a lo femenino. Este es el problema, según el feminismo de la diferencia, esa jerarquización, y no el hecho que defendamos, nos demos cuenta y nos parezca correcto hablar de algo femenino contrapuesto a algo masculino. La jerarquización para este feminismo sería el problema y no el hecho de que reconozcamos un carácter transcultural a algunas de las atribuciones de género. ¿Me he explicado hasta aquí? Bueno, entonces mi propia posición ante esto, que es de hecho a veces hay luchas encarnizadas, ¿no?, entre los representantes del feminismo de la diferencia y el de la igualdad. Bueno, mi posición es que yo creo que el género no es solamente cultural, creo que es pero van a ver que tampoco me adscribo dentro del feminismo de la diferencia, ahora me defino, pues, y luego en el diálogo, si quieren, lo profundizamos, ¿no? ¿Les parece bien que haga así esto? Entonces, ¿qué quiero decir transcultural? Bueno, para empezar, el género es cultural, por supuesto. El género y toda la vida de la persona, todo lo que afecta a una persona es cultural, incluida el hambre. Que dirán, hombre, no, eso es biológico, ¿no? El hambre, bueno, sí, pero depende de en qué tipo de familia y en qué capa social usted ha nacido y en qué país usted ha nacido. Usted va a sentir hambre a los 5 minutos o se va a esperar 3 días a comer para sentir hambre. ¿Me explico con esto? O sea, la sensación biológica de hambre está codificada culturalmente, como lo está todo lo que vivimos. Cuando empezamos en nuestra vida de infantes a tener ciertas sensaciones interiores, es nuestro entorno el que nos va a dar palabras para interpretar esas sensaciones. Y hay quien la misma sensación le llama ansiedad y quien le llama hambre.
Y quien le llama, estar enfadado. Y depende si eres niño o niña, pues se le da un nombre o el otro. Saben ustedes estos experimentos hechos con bebés, vaya, mejor dicho, con un bebé, niña, al cual se viste como si fuera un niño. Y se dice a unos adultos, sujeten por favor a este niño, es un niño varón. Entonces esos adultos sujetan al niño varón, interactúan con ese niño varón de una forma distinta, que sí, el mismo bebé, vestido como niña y diciéndole, sujéteme por favor a esta niña, se le da al mismo varón adulto. En el caso de que sea un niño, si se pone a llorar, dicen, estás enfadado, ¿eh? Y se le sujeta así un poquito con energía, diríamos. Si es una niña, dice, ay, no llores, pobrecita, que yo estoy contigo y te cuido. Lo he hecho un poco exagerado, pero no es obvio. Es obvio que esos códigos de género los vamos a recibir desde el momento del nacimiento, incluso antes, y luego tengo tiempo de hablar de algo también del periodo prenatal que me parece muy importante, pero si no, pues da igual. Eso me parece obvio, que hay un elemento cultural que está permeado el género por ese elemento. Pero la pregunta para mí relevante ¿es únicamente cultural? El hambre, les he dicho, es cultural, pero no es únicamente cultural. Tiene evidentemente un enraizamiento biológico. El género, yo creo, evidentemente es cultural, pero no es solamente cultural, tiene también un enraizamiento que voy a intentar, pues así brevemente, como definirles. Este enraizamiento transcultural del género, yo creo que nace del hecho que tanto varones como mujeres nazcamos de una mujer y no exista pues esa posibilidad de que los varones engendren hijos y las mujeres hijas, ¿no? Que podría ser como un paralelo. Esto no es así. Esto es el cuerpo de una mujer y no solamente su cuerpo, sino algo más que el cuerpo entendido como lo material, va a gestar ese nuevo ser y va a darle a luz. No es necesario que sean fans del psicoanálisis, diríamos, para hablar de ese polo deseante del psiquismo en su primera evolución, eso que se llama la subjetivación primaria o la primera infancia, el polo deseante, donde se dirige esa capacidad de desear, de anhelar, de querer, de ese psiquismo que se está empezando a desarrollar, es una mujer, o es la madre o el sustituto de esa madre. Además, como nos dirá Julia Kristeva, que es una psicoanalista contemporánea, hombres y mujeres hemos tenido en nuestra infancia el cuerpo de una mujer a nuestra disposición para satisfacer nuestras necesidades tanto físicas como psíquicas. Y esto, según ella, es lo que le ayuda a entender un fenómeno que, si no, es de muy difícil comprensión, y es el fenómeno siguiente. En los casos de mujeres apaleadas o de mujeres, diríamos, violentadas por sus parejas, ¿cuál es, ahora les pregunto a ustedes, cuál es el sentimiento predominante en la mujer que ha sido violentada? Vale, pues ya lo he oído por ahí, ¿no? La culpa. Esto trabajé yo con una organización que se dedicaba a atender a estas mujeres en Boston, en Estados Unidos. Conozco las que lo hacen en Barcelona y tengo también referencias en Japón. Tanto es en Japón como en Barcelona, como por lo que veo en Ciudad de México. Esto es universal. El sentimiento predominante de ella es la culpa, pero ahí se le añade además el sentimiento predominante de él se refiere al varón con el cual esta mujer tiene una relación de intimidad y de confianza y que la ha agredido. Y en este caso, pues en Boston, esta pareja que se acerca y él me dice, doctora, usted no tiene ni idea de cómo amo yo a esta mujer. Si yo le he hecho esto, y no negaba que se lo hubiera hecho, es porque a mí alguien me ha hecho algo mucho peor. Eso era el argumento. ¿Y este alguien quién era? No ella, por supuesto. Este alguien era la sociedad, era el jefe, era la vida, era su padre, era quien fuera. Pero eso era la conciencia subjetiva de este varón y no es una excepción este varón. El varón que agrede a la mujer que ama, a la mujer con la que convive, con la que tiene intimidad sexual y emocional, frecuentemente, en la mayor parte de casos, tiene un sentimiento de indignación. La mujer que es agredida, frecuentemente, tampoco es el 100%, pero es lo más frecuente, tiene aún hoy un sentimiento de culpa. Esto es incomprensible. Esto no, para mí no es un tema menor. Entender cómo puede ser esto. ¿De dónde viene? Evidentemente me dirán, esto es la presión social. Claro que existe esa presión social, pero para mí no basta para entender hasta qué punto esto llega a ser pervasivo y hasta qué punto está costando de cambiar eso. Porque evidentemente cuando había esclavitud había muchos esclavos que tenían conciencia alienada
de que su esclavitud era algo normal y natural. Pero a la que vino la primera ola, diríamos, de liberación de la esclavitud, esto ha ido increciendo. Y hoy en día esta conciencia de esta forma rudimentaria o primaria no se encuentra. ¿Están de acuerdo? ¿Hay esclavitud hoy? Por supuesto que hay esclavitud. Según SOS, diríamos Save the Slaves, que es una ONG que se dedica a esto, hay más esclavitud hoy que en el pico del tráfico de esclavos del siglo XVII. Por tanto, es un tema que también deberíamos tratar con calma. Pero una cosa es que haya esclavitud objetiva, que la hay, y otra es que haya esa conciencia subjetiva de que ser esclavo es algo correcto. Me voy explicando con eso. En cambio, en el tema del feminismo, se llama el feminismo avanza a olas, ¿no? La primera ola del feminismo, luego vino la segunda ola. Bueno, las olas tienen una característica, es que avanzan y luego retroceden. ¿Y para qué retrocede esto? No es un paralelo esto con los demás movimientos de liberación de la historia. No conocemos ese paralelo de esta forma. Por eso a mí me interesa, no porque tenga un interés psicologizante especial, pero me parece que es esencial si queremos entender y trabajar a nivel social por esa liberación, para que sea cada vez más sólida y para que sepamos cómo cada generación, porque esta va a ser mi conclusión, que cada generación tiene que ganarse de nuevo esa batalla. Cada persona, cada mujer tiene que ganarse esa batalla, pero obviamente lo puede hacer en un entorno social que le ponga muchos palos en las ruedas, que le dificulte mucho eso, o en un entorno que eso se lo facilite. Y a mí me gustaría colaborar a que creáramos esos entornos liberadores, pero que nunca van a ser un punto, diríamos, definitivo, porque creo que hay un trabajo que forma parte de nuestra subjetivación. Entonces, Julia Kristeva, como les decía, remite a esa realidad